Vamos a compartir una hermosa palabra, como toda la palabra de Dios es hermosa. La vamos a compartir en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Cuando habla la palabra acá, está hablando de el capítulo 11 de Hebreos, donde hay gran cantidad de personajes de la Biblia por las cuales nosotros hemos aprendido sobre la forma que han vivido y nos deja en la palabra para aprender cómo vivir nosotros también hoy día conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice, tenemos testigos en la palabra, las cuales enseñan cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos agradar a Dios. Y dice también, teniendo esto en cuenta, como hoy día nosotros tenemos que tener en cuenta que hay muchos testigos en las cuales nosotros hemos tenido desde el comienzo. Cuando éramos jóvenes, estamos hablando más o menos alrededor de 37 a 38 años ya atrás. Y aprendimos por todos aquellos pastores que en aquel tiempo eran jóvenes, o medianamente jóvenes, pero que ya de mucha experiencia, y aprendíamos de ellos muchas cosas. Entonces, basado en esas cosas que veíamos nosotros, comenzamos a trabajar para el Señor también. Y tuve la oportunidad de tener buenos pastores que me enseñaron y me dieron la oportunidad de trabajar para el Señor. Entonces, esos son los testigos que yo personalmente he podido ver, consultar, convivir y ver cómo vivían ellos, ¿sí? Para guiarme yo, porque yo no conocía nada del Evangelio, hasta que tuve la oportunidad de comenzar a trabajar para el Señor. Acá dice, bueno, ya que tenemos todos esos testigos, todas esas personas por las cuales nosotros hemos aprendido también, aparte de conocer la palabra, estudiar la palabra, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Al decir que nos despojemos de todo peso, es porque en la vida cada persona, cada hijo de Dios, cada siervo de Dios, tiene que sufrir muchas cosas y muchas penalidades. Y muchas veces las personas sienten que a lo mejor la prueba es mucha. Y bueno, hay tiempos que las pruebas son muy grandes, son muchas, pero tenemos testigos, las cuales nos han enseñado a nosotros
a vivir en el camino del Señor. Entonces, cuando vemos en este camino que hay muchas personas, como aún nosotros, hay pecado que está ahí sobre nosotros, nos está acechando. Más que pecado es la tentación la que nos está acechando todo el tiempo, buscando nuestras debilidades para que nosotros caigamos en pecado. Y siempre el enemigo está buscando por un lado o por otro. Siempre trabajando en nuestras debilidades, no en lo que somos fuertes, no en lo que podemos derrotar, sino que el enemigo trabaja en lo que podríamos tener o estar flojos en la fe para soportar. Nosotros tenemos que despojarnos de todo el peso que nos produce el pecado, ¿sí? Porque, fíjense ustedes, cada persona que quiere seguir al Señor, y si está viviendo en pecado, ese pecado le produce un peso. Y a veces las personas dirán, bueno, pero ¿qué peso? Es el peso espiritual, el cual que mientras más peca la persona, más es el peso espiritual para avanzar en esta carrera, ¿sí? Mientras más las personas pecan, más va siendo el peso espiritual sobre cada persona. Entonces, cuando habla de despojarnos de todo peso, es para que sigamos adelante en esta carrera, ¿sí? Fíjense ustedes una cosa. Hay muchas personas, como en algún tiempo yo también lo hacía, a mí me gustaba correr mucho. Y entonces me gustaba a veces también tener un peso encima, porque corriendo, mientras más peso tiene uno encima, más después cuando tenga que correr uno, sin nada, va a correr más liviano. ¿Por qué? Porque primero uno corre con un peso encima y se acostumbra y se ejercita para correr con un peso encima. Pero después uno se saca todas esas cosas que producen peso para que corramos, y al sacarlo y comenzamos a correr de nuevo, estamos más livianitos. Bueno, así es también el pecado. Si nosotros dejamos el pecado, cuando corramos, vamos a correr más livianos, ¿sí? Pero no solo dice la palabra que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos acecha, ¿sí? Sino que también corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿sí? Porque cuando conocemos al Señor, cuando comenzamos a avanzar, cuando comenzamos a crecer espiritualmente, vamos teniendo cada vez más luchas grandes. Y si no estamos preparados para correr la carrera, podemos quedarnos en el camino. Podemos abandonar la carrera. Entonces,
más allá de toda dificultad que tengamos en el camino, más allá de todo problema, dificultad económica, sentimental, eh, de vestimenta, de comida, qué sé yo, cuántos problemas que hay, como hoy estamos sufriendo mundialmente este problema que es la pandemia. Y bueno, el problema y la dificultad se ha presentado mundialmente. Pero, ¿qué nos manda el Señor? Que corramos con paciencia, ¿sí? Porque no solamente es una simple carrera, sino que habrán visto muchos que hay carreras con obstáculos. Bueno, cuando estamos en el camino de Cristo, que Él nos guía, obstáculos tenemos todo el tiempo, de una u otra clase. Cada cosa que vamos a emprender es un problema que tenemos nosotros por delante. Entonces, ¿cómo hacemos para soportar? Paciencia, mucha paciencia. Ahora, cuando se es joven y se es fuerte, no se tiene paciencia, porque queremos todo hacerlo ligero y queremos que pase todo pronto. Pero cuando vienen las pruebas, no pasa pronto. Hoy las personas están pensando cuándo terminará esta pandemia. Hoy las personas estarán pensando qué pasará con la vida de mis familiares y la mía en esta pandemia. Y tenemos que correrlas con paciencia, porque no queda otra, ¿sí? Si hemos conocido al Señor y no tenemos fuerza, tenemos que fortalecernos en el Señor, en su fuerza. Cuando estamos débiles, en el Señor somos fuertes. Entonces, tenemos un tiempo malo mundialmente. Inclusive han habido tiempos en los cuales a nosotros no nos ha tocado vivir esto. Lo han vivido otras personas, estas pandemias, ¿sí? Y epidemias. Pero nosotros no. Ahora que nos toca a nosotros, se nos hace muy difícil, porque nuestro país es muy bendecido. Es muy bendecido. Entonces, por X causa, no sé, pero sé que por Dios estamos siempre saliendo adelante en todas las pruebas, en todas las dificultades. Y si nos fortalecemos en el Señor, siempre vamos a salir adelante, pero con paciencia, que es lo que más tenemos que tener en estos días. Hay personas que están llegando al suicidio por lo que está sucediendo en el mundo y aún en nuestro país. Y algunos desfallecen y familias están siendo destruidas y la gente no sabe para dónde ir. Algunos creen que es el fin del mundo, pero mi parecer es que no es el fin del mundo, sino un tiempo de prueba para que las personas se acerquen a Dios.
una oportunidad, como dice en Pedro. No es que Dios está tardando en venir el Señor, sino que está esperando que muchas personas que no quieren ir de una forma u otra a los pies de Cristo, Dios está dando una nueva oportunidad a muchas personas a que vayan a los pies de Cristo. Cada uno de nosotros que conocemos al Señor, tenemos que darle gracias porque nosotros tenemos una esperanza. ¿Sí? Tenemos una esperanza. Porque sabemos que el Señor va a venir a buscarnos. Muchos piensan que si viene el fin del mundo, bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, si usted está en el Señor, antes que venga el fin del mundo, el Señor va a llevar a su iglesia. ¿Sí? Él va a tomar a su iglesia. Él va a venir hasta las nubes y allí va a llamar a su iglesia. La palabra no dice a quién exactamente va a llamar, a qué iglesia va a llamar, sino a aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. A eso se va a llevar. Así que no hay que preocuparse por lo que pueda pasar, sino que cada uno debe fortalecerse en el Señor para pasar este tiempo. Los tiempos que voy a durar, nadie lo sabe, solo Dios. Pero estén preparados para irse con el Señor. Busque al Señor, busque y lea su palabra, escuche su palabra, escuche a los predicadores, para que pueda aprender, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra, no va a poder entender nada ni saber nada. Así que debe prepararse escuchando la palabra. Entonces, también despojarse de todo peso que le produce el pecado en su vida, en la vida matrimonial, en la vida cotidiana. Debe despojarse de todo peso, del pecado, ¿sí?, que nos está acechando todo el tiempo, y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, que no sabemos hasta cuándo. Pero debe entender esto, siempre, que el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Sí? El que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. O sea que muchas personas que no han recibido a Cristo viven de una forma que dicen, bueno, Dios es bueno, así que Dios me va a perdonar. Pero es cierto que Dios va a perdonar y perdona a todos. Pero hay una forma para que Dios nos perdone. Y es a través de Jesucristo. No hay otra forma que Dios nos pueda perdonar si no es a través de Jesucristo. Jesucristo es la puerta para llegar al Padre. Entonces, no hay otra forma que recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, que usted y yo vamos a poder ir ante la presencia de Dios. Así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿de qué forma nos dice la palabra que tenemos que correr esta carrera? Aparte de sacarnos o de terminar con el pecado,
y tener paciencia para esta carrera, también dice, puestos los ojos en Jesús. Hoy en día, como siempre lo ha habido desde de todos los tiempos que ha estado la humanidad, siempre ha buscado diferentes caminos para llegar a Dios. Algunos inclusive lo han desafiado a Dios. Y es como una hormiguita desafiando a un gigante. ¿Quién puede desafiar a Dios? Que es el dueño de todo, el dueño del universo, el todopoderoso, el que es omnisciente, omnipresente. ¿Sí? ¿Quién puede desafiarlo a Él? Nadie. Y si nosotros queremos ser fuertes, tenemos que estar del lado de Él. No podemos hacer todas las cosas con nuestras fuerzas. Cuando yo era joven, en todas las cosas que emprendía, pensaba siempre en mis fuerzas. Cuando se es ya adulto, muy adulto, las fuerzas las tenés en Dios a través de Jesucristo. Y tenés que esperar en Dios. Ya tus fuerzas no pueden hacer nada, solo esperar en Dios. Entonces, más allá de que no hayan fuerzas, que no haya juventud, está el poner los ojos en Jesús para lograr llegar hasta el final de esta carrera. ¿Sí? Porque siempre las personas buscan formas, hasta se inventan formas para llegar a Dios. Muchas personas creen que llevándose bien con toda la familia, con los vecinos, pagando todas sus cuentas, ya con eso está listo para entrar al reino de los cielos. Pero para entrar al reino de los cielos hay que entrar por la puerta que se llama Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma de llegar a Dios, solamente a través de Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Si me aman, guarden mis mandamientos. O sea que hay siempre algo que tenemos que hacer para estar bien con Dios, guardar sus mandamientos. A veces vivimos conforme a nuestra vida, a nuestro parecer. Estamos acostumbrados, o hemos vivido muchos años, acostumbrados a vivir conforme a nuestro parecer, a nuestro gusto, a la carne. Pero en cuanto conocemos a Jesucristo y lo tomamos como Señor de nuestras vidas, ya tenemos que vivir conforme a los mandamientos de Dios, ¿sí? ¿Sí? Demostrándole a Dios que realmente le amamos, porque muchas personas dicen que aman a Dios, pero sin guardar sus mandamientos. Entonces quiere decir que el que dice que ama a Dios sin guardar sus mandamientos es mentiroso. Es mentiroso con su persona, porque a los demás no los engaña. ¿Por qué? Y porque los que son creyentes y conocen las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos, saben cuando una persona está bien con Dios o no, porque si lo ve que está haciendo algo que no corresponde, se da cuenta que no es de Dios. Así que para seguir adelante en esta carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso, despojándonos
de todo pecado, no cometiendo pecado, teniendo paciencia y poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que es en el único. No quiera llegar a Dios por otro camino. Llegue a Dios a través de Jesucristo, haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Sí? El cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea que Jesús sabía que se acercaba al fin de su vida. Y cuando oraba allí en Getsemaní, que significa como prensa, donde se trituran las aceitunas y se le saca el aceite, él allí estaba orándole al Padre. Y le decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él siguió el camino donde sabía que iba a encontrar la muerte, pero con el gozo de que usted y yo pudiéramos entrar a la gracia, que es por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso tenemos entrada a la gracia. Así que no saque los ojos del Señor, porque en cuanto saque los ojos del Señor, seguramente va a haber cosas que no tiene que ver, que no tiene que pensar y que no tiene que hablar. Este es un momento muy especial. Y dice que él sufrió esto, pero con gozo, sabiendo que íbamos a ser salvos por su sacrificio. Y dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que esto hizo que él tuviese un premio, que después de sufrir todo lo que sufrió por nosotros, pudiera sentarse a la diestra del Todopoderoso. Hermanos, hermanas, amigos que escuchan, es tiempo de buscar a Dios. Dios le está dando tiempo para que lo busque. Y ya sabe que el único camino es Jesucristo. Porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea que no busque otro camino. Busque el Señor. Porque Dios le está esperando. ¿Sí? Dios le está esperando. Así que es importante que usted también pueda sentarse junto con Jesucristo como yo también quiero hacerlo. No va a ser fácil, pero va a ser hermoso ver el reino de los cielos compartiéndolo con el Señor. Hermanos, hermanas, aquellos que miran por primera vez una prédica, yo les invito a que reciban a Jesucristo allí donde están y que digan conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo rechazo todo mi pasado en el nombre de Jesús. Yo dejo atrás todo mi pasado, todo pecado que me produce peso espiritual. Y recibo a Jesucristo
como mi único y suficiente Salvador. Lo siento en mi corazón y lo confieso con mi boca. Jesucristo es mi Señor. Padre Celestial, anota mi nombre en el libro de la vida y envía tu Espíritu Santo a mi vida. Y Padre, te doy gracias por esta reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.